Buenos días. Me adhiero, como alguien dijo ayer, a todos los saludos de mis compañeros que me antecedieron. Desde que se despidió la Constitución de 1991, años poquitos después, siempre ha habido propuestas de reforma a la Administración de Justicia. Y esas propuestas de reforma constitucional a la Administración de Justicia siempre se han referido a si los magistrados de las altas cortes deben tener funciones jurisdiccionales o no, si debe desaparecer el Consejo Superior de la Judicatura. Ahora están diciendo de si debe de desaparecer la Corte Constitucional. En fin, son propuestas de reforma eminentemente para la cúpula. No tiene nada que ver, ni tocan en nada al problema del acceso a la administración de justicia del ciudadano común y corriente en Colombia en la actualidad. En ocasiones he estado en foros con los magistrados de las cortes y lógicamente critican las propuestas del ministerio y del gobierno y de algunos organismos privados que se han autoencargado de seguir y en ocasiones calumniar la administración de justicia. Y ellos dicen que esa reforma no tiene nada que ver con el ciudadano, que el problema central es que no hay los suficientes jueces y magistrados y que con la carga que tienen es imposible que marche y en consecuencia lo que se requiere es más dinero, más recursos. Entonces, para unos el problema de la reforma es el poder, para otros el problema de la reforma es la congestión, es dinero. Pero reitero, sobre los problemas que hay en Colombia, tan desigual como se ha venido insistiendo, ¿quién habla? No, eso debe dejarse a la ley, eso debe dejarse a la práctica, eso debe dejarse a los códigos, debe dejarse a las leyes, etcétera. Pero no hay el más mínimo atisbo en estas reformas de que se quiera cambiar realmente lo existente, sino es únicamente un problema de poder. Y lógicamente nosotros, quienes sostenemos un punto social del derecho y del derecho procesal social, que no es exactamente el del Código General del Proceso, sino de parte de él, pensamos que la situación debe ser diferente. Ello me motivó a sugerirle al maestro Jairo Parra que me dejara hablar sobre los juicios donde se le resuelve el problema a la inmensa mayoría de la gente, donde las puertas son muy chiquiticas y los espacios son muy chiquiticos, pero que donde se hiciera justicia a ese nivel, indudablemente, como pretendo demostrarlo ahora, variarían las condiciones del país. Porque mucho nos engolosinamos con las técnicas del proceso, con las figuras del proceso, pero de algo que nos separa radicalmente del Código General del Proceso y del código que es Código de Procedimiento Civil, Comercial, etcétera, es que para nosotros la eficacia de las instituciones procesales no es que conduzcan a una sentencia, como dicen la mayoría de los maestros en materia de derecho procesal civil, sino para nosotros la eficacia de un proceso vale en la medida en que se resuelvan los problemas sociales. Esa es una de las grandes diferencias. ¿Por qué? Porque la oralidad, la concentración, la desigualdad de las partes, etcétera, fue un problema que tuvimos, el Código General del Proceso nos alcanzó y nos sobrepasó en lo que tenemos en el proceso laboral. Pero hoy la discusión del mundo moderno sobre proceso social ya es distinta, es diferente. Entonces, por ejemplo, sobre el problema de la atención al ciudadano, sobre el problema de la prepotencia de los funcionarios, sobre el maltratamiento, sobre el nombramiento de jueces y magistrados que no tienen conocimiento del área. La Corte Suprema de Justicia tuvo que nombrar un magistrado en laboral que no sabía nada de laboral, pero había ganado el concurso y era especialista en derecho romano. Como alguien lo dijo, y perdón el término, pero me gustó porque es entendible, el peloteo en los juzgados de descongestión, lo mandan para allá, lo vienen para acá, regresa para acá, etcétera, etcétera.
Sobre todos esos problemas no hay una respuesta. Y desde el punto de vista de la transformación de la Administración de Justicia, vamos también los abogados litigantes. Anoche, allá en el restaurante, nos reunimos como unos 10, a hablar mal de todas las providencias de los jueces y de los absurdos que son, uy, qué brutos dijo esto, pero nadie habló de las brutalidades de nosotros, o de las prácticas que en laboral estamos viendo, como logramos que los procesos fueran rápidos en materia laboral, menos hasta cuando llega a la corte y en año y medio lo saquemos en los tribunales y en los juzgados. Entonces ahora están recurriendo a los juicios ejecutivos donde tenemos un problemas gravísimos y en el ejecutivo nosotros, a diferencia del civil, tenemos apelación en el mandamiento de pago y también después volvemos a tener apelación del auto que decide las excepciones y ordena continuar con la ejecución. Y además de eso se están inventando proponer nulidades en cualquier fase del proceso, lógicamente los magistrados se las niegan y ahí mismo interponen tutela a ver si la Corte Constitucional en el regreso tan bárbaro que está haciendo de lo social a todas puntos de vista, viene y les da la razón, etcétera, etcétera. Sobre eso nada se toca. Pero tampoco se toca un problema de tipo central que requiere una reforma constitucional, porque se trata de un problema muy de fondo. Y es que los 22 millones de habitantes, de trabajadores que alguien mencionó con anterioridad, aproximadamente 15 millones tendrían derecho a las prestaciones y más garantías del derecho del trabajo. Pero no solamente un 20% aproximadamente es que las está recibiendo plenamente, entre otras razones por la cultura neoliberal que se dio desde regularización de las relaciones laborales, pero principalmente porque la gente, los trabajadores de pico y pala, el de la panadería, el de cualquier empresa grande que tiene un contrato fingido de prestación de servicios pero es laboral o tiene un contrato a término fijo, no se atreve a demandar porque si demanda no le vuelven a renovar el contrato y se queda sin empleo, o porque, como sucede en algunas regiones del país, quien en Tauramena demanda a la Occidental sin que se muera a llegar a la esquina de la Troncal. Entonces algunos dicen, eso no son problemas del derecho procesal. Eso no son problemas de la Administración de Justicia. Nosotros tenemos los jueces, vengan y demanden, pero la realidad práctica es otra. Entonces nosotros sí pensamos que instituciones tradicionales y añejas y sólidas del derecho procesal de los dos romanos, es necesario variarlas y para poderlas variar necesitamos reformas constitucionales. Como la legitimación en causa, es necesario que los sindicatos puedan demandar por los afiliados aún en contra del consentimiento del mismo trabajador o que se creen organismos operativos de abogados que puedan demandar por aquella gente que no pueda. Y ya tenemos un ejemplo en la ley de restitución de tierras, donde el campesino que la llegue a demandar se sabe que lo asesinan los paramilitares o los terratenientes y entonces la demanda la está presentando es un organismo del Estado. Pero esos problemas no se tocan, se eluden. En el problema de la reforma de la Administración de Justicia, en eso no hay nada que ver. Una de las razones por las cuales en Brasil se considera que hubo un avance en materia social y una reducción de la desigualdad son las políticas de Lula o la de Dilma o la del Partido Socialista, pero es principalmente el artículo 8º de la Constitución del Brasil del año de 1988, que frente a una situación similar a la que tenemos nosotros, permite y ordena que los sindicatos demanden en causa ajena a nombre de los trabajadores de su respectivo sindicato o de su respectiva industria o área de actividad económica. Eso sí sería un paso para lograr que el trabajador compelido para quedar sin empleo no demanda o porque le tiene miedo a que le quiten la vida pudiera entrar a recibir sus derechos. Eso nada se toca, eso no lo discutimos ni aquí tampoco, aquí estamos embelesados y eso me parece muy bien en el perfeccionismo de las instituciones, pero veamos los problemas sociales. Entonces,
uno mira cómo incluso en el Código General del Proceso no nos tuvieron en cuenta cuando hablo de los juzgados de pequeñas causas. La ley está en toda parte del mundo, los juzgados de pequeñas causas es el de pequeña cuantía que resuelve el problema del reloj, el problema del trabajador, etcétera, en los barrios. Aquí se crearon los juzgados de pequeñas causas por una impulsión extranjera. Pero nosotros en Laboral decidimos que los juzgados de pequeñas causas únicamente fueran laborales de única instancia. Y esos son unos juzgados apartes, extraños, en lugares no muy buenos, congestionados, con muchos líos. Hay juzgados de pequeñas causas que cuando los del circuito tienen algunas salas de audiencias buenas, esos tienen que tener llevar su grabadora y adecuar una cámara de video de esas malas para poder dejar el registro. De eso nadie se acuerda y ahí es donde nosotros deberíamos abrir las puertas porque es donde llegan los problemas de la inmensa mayoría de la gente. Y en el Código General del Proceso y todos nosotros se nos olvidó, porque dijimos que cuando hay conflictos de competencia, por un peso más de los 20 salarios mínimos, si conoce el del circuito que se lo manda al de pequeñas causas, entonces se dice que quien resuelve estos conflictos es el superior funcional, pero los juzgados de pequeñas causas entre nosotros no tiene superior funcional porque ningún proceso de ellos va a segunda instancia, sino porque son de única instancia. Pero nosotros tenemos gente. Hay muchos jueces de pequeñas causas que pude seguir para el desarrollo de esta ponencia, el de cómo con un gran activismo llega el trabajador que no tiene absolutamente ninguna prueba, el de la panadería, el auxiliar del médico, de repente el auxiliar del abogado, de repente la señora del restaurante, etcétera. Nada saca con iron del inspector de trabajo porque ya no se le va a resolver nada y en definitiva se le va a mandar al juzgado. Y en el juzgado lo único que tiene es la demanda porque ni pruebas tienen. Nunca le han dado un recibo porque siempre le pagaron en efectivo. Una vez yo colaboré a poner un restaurante y le pregunté al que se encargó de eso, oiga, ¿y cómo se paga aquí? Entonces me dijo, no, aquí se paga con salario integral. ¿Cómo así? Salario integral son más de 10 salarios mínimos. No, aquí se le paga integral 30,000 pesos la pensión, la cesantía, el salario, las primas, las vacaciones, absolutamente todo eso. ¿Qué sí ha logrado en algunos juzgados de pequeñas causas en laboral? Y estos días estuve mirando los de civil en el sur, en Ciudad Bolívar, en Bogotá. Aquí, en uno de los aciertos del código, de la parte social del Código General del Proceso, se estableció la carga dinámica de la prueba. Y se estableció el juicio monitorio, pero estos trabajadores no pueden recurrir a un monitorio. ¿Por qué? Porque no tienen absolutamente ningún indicio de prueba ni nada de tipo parecido. Pero es algo que se está dando algo diferente. Entonces llega el trabajador y demanda, pero como la contestación de la demanda es oral, el empleador cuando empieza a responder hecho por hecho de la demanda, es interrogado por el juez y el juez empieza a extraerle. Al principio niega totalmente la relación laboral, pero poco a poco se le va extrayendo, hasta que al final queda claro que la persona sí trabajó, pero extremos de la relación laboral, salarios, etcétera, es difícil. Pero como el juez es de única instancia, el abogado le aconseja al empleador en casi un 70% de los casos concilie porque esta juez quiere condenarlo y esto no tiene apelación. Entonces el resultado es como a un nivel de esta naturaleza está dando por resultado que se desborda incluso la carga dinámica de la prueba y nos da razón a todos los laboralistas que a nivel teórico decimos que por encima de la carga dinámica de la prueba en los procesos sociales hay es que establecer la presunción de veracidad de la demanda. Ese es uno de los resultados efectivos que se dan en estos pequeños juicios, pero obviamente la debilidad es total. Entonces, uno se pone a pensar los problemas y a veces gasta tiempo. Y resulta que algún maestro ya dijo eso hace mucho tiempo. Y esta problemática la abordó el maestro Davis Echandía en el
en el informe que presentó al Congreso de Gans en el año de 1976 sobre las tendencias a las reformas a los códigos de procedimiento civil y donde él planteaba realmente un proceso social, no el que hemos pensado que podría llegar a ser. Uno de los puntos centrales del proceso social es que él dice que es una injusticia alarmante muy grande en América Latina de que haya instancias por cuantías. Que cómo es posible que para las mayores cuantías, sí, teóricamente se exija un juez muy especializado y con conocimiento, mediante para las menores y mínimas cuantías, sean jueces iniciados, sean jueces que están en tránsito, sean jueces que no tienen una vocación de administración de justicia. Y entonces dice, ojalá pudiéramos hacia el siglo XXI, así lo plantea, que todos los procesos, cualquiera que fuera su naturaleza, cualquiera que fuera su cuantía, fueran atendidos por dos magistrados, porque eso sería realmente la realización de la justicia social. Y a lo único que podrían, de única instancia, con lo único que podría, controvertirse la sentencia sería en el recurso de casación. Hoy ya no sería recurso de casación porque la propuesta o lo que va a estudiar el instituto de eliminar el recurso de casación en Chile ojalá tome fuerza. Nosotros desde el año 60 venimos criticando la hiperformalización de ese recurso y la denegación de justicia, pero especialmente en países como nuestro que no es unificador sino petrificador. Esa es una propuesta que hace el maestro Davis Echandía. Y uno entra a analizarlo ya en la práctica para las pequeñas causas y uno dice, ¿cómo es posible teniendo el juez tal margen de decisión sobre los problemas sociales más básicos del país, sean los menos preparados, sean los que están iniciando la carrera, sean aquellos que, repito, estén en tránsito y no tengan amor social? Entonces, obviamente, acompañando lo que dice el maestro Davis Echandía en aquella oportunidad, estos jueces requieren de una gran sensibilidad social y que comprendan que la razón del proceso no es resolver el conflicto, no es terminar una sentencia inhibitoria, sino que es ayudar a resolver los conflictos de tipo social. Por eso deberían ser los abogados más capacitados, sobre todo los más veteranos, los que estén ya con una gran idea de justicia, prácticamente que estén por encima del bien y del mal, quien deberían estar al frente de esos juzgados para que su fallo fuera no solamente en derecho, sino en lo que predica como Mario Pasco Cosmópolis, que debe tener un criterio de conciencia en la exégesis de la prueba y un gran grado de decisión en equidad. Serían jueces de esta naturaleza, lo que nos llevaría a un tipo de reforma diferente. Pero no, las propuestas nuestras no llegan a analizar. Yo podría seguir analizando escala por escala, pero será en otra oportunidad, pensando fundamentalmente en algo que hasta personas que yo creían muy alejadas de mi ideario me han manifestado estar de acuerdo estos días con la siguiente propuesta. Ojalá saliera de aquí que la reforma a la administración de justicia no fuese elitista, no fuese de arriba hacia abajo, sino que nuestra reforma debe ser de abajo hacia arriba, para empezar realmente resolviendo los problemas de los ciudadanos, porque si mi alumno Francisco llegó, no llegó, nombró, no nombró, fuera una solución. Algunos ya están proponiendo el regreso a la cooptación, cuando eso para nosotros fue absolutamente grave durante mucho tiempo, porque en la OIT se acepta que los patronos y los trabajadores no tienen el mismo criterio y por eso se da la concertación, porque el derecho se ve desde dos ángulos y basta que un sector llegue allá y va a terminar permanente y eternamente allí.
Por eso yo les pido que nos acompañen en la posibilidad de reproducir que la reforma de la justicia debe ser de abajo para arriba y no de arriba para abajo. Muchísimas gracias.